Vamos entonces a retomar un poco la configuración de nuestro backend. Vamos a trabajar sobre lo necesario para que sea funcional este servidor para poder tener acceso a nuestra base de datos y para poder ir pensando en la conexión con nuestro frontend, para poder ir pensando en las seguridades de las variables de entorno. Cuando hablo de la conexión con nuestro frontend, hablo de la dependencia de CORDS y para poder trabajar también a nivel de modelos de datos. Entonces, vamos a trabajar con nuestra terminal abierta y vamos también a ver cómo se va modificando nuestro archivo packets. Para nosotros trabajar nuestra terminal, tranquilamente si tenemos un- una configuración en español latino, podemos usar control ñ. Si tenemos un teclado latino, si no, simplemente vamos a nuestra opción de terminal y New Terminal. Acá vemos que también nos muestra la opción control shift ñ. Nos ubicamos entonces dentro de la carpeta backend en la terminal. Recuerden que usamos el comando change directory, o sea, cd, y vamos a escribir la carpeta en la cual nos queremos ubicar, que sería nuestra carpeta backend. Y vamos a ver, según la última configuración, qué paquetes tenemos instalados y vamos a ver qué más vamos a instalar. Ojo, acá me estoy parando en el package JSON del frontend. Entonces lo cerramos, podemos minimizar la carpeta y nos vamos al package JSON de nuestro backend. Entonces vemos que ya tenemos configurado Express, que sería nuestro framework para backend. Tenemos Nodemon para nuestro ambiente de desarrollo que ya está configurado en nuestro ambiente de server. Y tenemos el Type Module para trabajar ESM, es decir, la versión más actual de JavaScript. De cara a un servidor, ¿qué más podríamos estar instalando en este momento? Podríamos estar instalando, recuerden que siempre usamos el Package Manager, es decir, npm. Podemos poner la palabra install OI y vamos a instalar las dependencias. Entonces, vamos a instalar PG. Cuando nosotros hablamos de PG, hablamos de Postgres. Y, ojo, Postgres ya debe estar previamente instalado en nuestra máquina. Y el administrador, pues en este caso que vamos a trabajar con PGAdmin, sería nuestro administrador de bases de datos. Pero también si vamos a trabajar en la nube, ya haríamos entonces la configuración a través de él. La nube no es el caso para este tutorial, pero más adelante en otros tutoriales o proyectos lo vamos a ver listo. Nosotros acá estamos habilitando dentro de nuestro paquete el, la instalación a nivel de paquetes y software, el PG, para que podamos trabajar con Postgres, ya que este proyecto es muy necesario para que sea muy real a lo que es producción, lo trabajemos con bases de datos SQL o relacionales. Lo otro que debemos estar instalando sería el CORDS. Recuerden que cuando nosotros en un backend instalamos CORDS, lo instalamos por algo. Me voy a ir un rato a este servidor para traer un poco de texto a este archivo server. Es claro que PG queda para la base de datos. Vamos a hablar un poquito de por qué vamos a usar CORDS o para qué es CORDS. Cuando nosotros hablamos de CORDS, lo que estamos diciendo es que queremos que se habilite o que nuestro backend permita que se acepten peticiones desde otros dominios. ¿Cómo así? Nosotros vamos a tener dos dominios. Vamos a tener el dominio frontend y vamos a tener el dominio backend. Cuando hablamos de dominios, en un frontend generalmente es la URL de nuestra aplicación. En un ambiente de desarrollo estamos hablando de un localhost. Como nosotros estamos trabajando con Byte, a nosotros nos va a aparecer el localhost, que es con puerto 5173, 5174. Eso depende mucho cuando nosotros hacemos el lanzamiento de la aplicación, si no lo estamos usando, que nos entregue el que es. Y pasa muy parecido con la configuración del backend, pero generalmente este nos da un número, como por decir el 3000. Entonces tienen que tener en cuenta esto, que es lo que habilita CORDS. CORDS lo que hace es que una petición desde nuestro backend en este puerto sea procesable y se pueda hablar con una solicitud o una petición o una respuesta que estamos enviando a nuestro frontend. Es decir, si nosotros no tenemos configurado dentro de nuestro backend un CORDS, nunca va a haber comunicación entre estos dos servidores, entre mi servidor de frontend y entre mi servidor de backend. Entonces, vemos que no solo nos vamos a comunicar por rutas, no solo nos vamos a comunicar por peticiones, sino que también necesitamos que a nivel de backend y servidores tengamos algo que llamamos CORDS que nos permita que se maneje un estándar para este tipo de comunicación.
vamos también a instalar lo que sería el DOM-TEP. Entonces, hasta acá solo estoy escribiendo lo que vamos a instalar, pero aún no lo he ejecutado para que hagamos el cambio. Cuando yo digo DOM-TEP, estoy habilitando mi aplicación para que podamos hacer uso de las variables de entorno. Cuando hablamos de variables de entorno, hablamos a nivel de raíz del proyecto un archivo que nosotros llamamos .env. Entonces, por ejemplo, si yo voy a la raíz de mi proyecto, que es la carpeta backend, y le digo crear un archivo nuevo, ese archivo se va a crear como .env. Y lo puedo poner como dev, más o menos así. Entonces, acá vamos a corregir esto. Esto lo vamos a eliminar. Todo esto se elimina por James. Nos devolvemos hasta la carpeta raíz. Cuando nos ubicamos en nuestra carpeta raíz, lo que hacemos es crear con dominio.env un archivo. Y lo podemos distinguir, podría ser .dev para que él me lo identifique como el archivo de desarrollo, porque las variables de entorno van a ser diferentes en desarrollo a producción. Y básicamente, ¿para qué usamos nosotros el archivo env? Nosotros el archivo env lo ignoramos desde nuestro git ignore. Es decir, acá tendríamos que configurar que tenemos un archivo .dev y cuando yo haga una carga de nuestro proyecto dentro de GitHub, dentro de cualquier otro repositorio, él me va a anular este archivo. Pero, ¿qué voy a tener en este archivo? Voy a tener configuración de dominios, configuración de bases de datos, claves de seguridad. En el archivo, básicamente, yo necesito poner todo lo que sea privado, contraseñas, llaves de conexión. ¿Y qué es lo que pasa? Este archivo siempre va a ser local, es decir, en esta máquina, en el servidor en donde yo hospede la aplicación, y no va a ir de cara a la nube. ¿Qué es lo que pasa? Si yo necesito conectar dentro de mi servidor la base de datos, yo voy a llamar la base de datos en este servidor, pero voy a traer desde env los datos. ¿Y qué es lo que pasa? Como yo la estoy alojando en algún punto, yo cuando haga peticiones, solicitudes acá, no estoy enviándole a mi cliente o si por algún caso existe alguna vulnerabilidad, un error que llegue hasta entrar a esta carpeta de mi servidor y alguien quiera ver lo que yo le respondo a mi cliente, yo le estoy respondiendo a través de una configuración que yo consulto los datos dentro del archivo env, pero el archivo env no es público porque yo no lo estoy lanzando dentro de un repositorio. El archivo env únicamente se va a manejar en mi local. Entonces todas esas claves, todas esas llaves, todas esas conexiones no van a quedar expuestas. Nosotros manejamos el archivo env para seguridad. Por eso hacemos la instalación de este archivo DOM-TEM para poder manejar y administrar la seguridad a partir de los archivos .env. En ese momento solo les hago esa explicación superficial, pero obvio, vamos a mirar cómo nosotros vamos a trabajar la configuración de estos archivos, los datos en todo momento que vamos a traer a nuestra aplicación. Me voy a ubicar entonces en nuestro archivo package.json porque ya le voy a dar a nuestra aplicación la orden de que instale las dependencias. Vamos a ver cómo va a ir instalando las dependencias a medida que yo le voy a instalar nuestro archivo. Y espero que haya sido claro esta configuración inicial de proyecto que estamos haciendo. Entonces, en resumen, a nuestro servidor a nivel de backend ya vamos a empezar a hacerle configuración e inicialización de servidor. Vamos a intentar realizar conexiones con nuestro frontend y vamos a empezar a configurarle variables de entorno. Algo que aclaro, dentro de un servidor, dentro de un backend, son muchas más dependencias. Miren que ahí van instalándose las dependencias. Son muchas más dependencias. Cuando digo ahí son estas. Son muchas más dependencias las que tenemos que instalar en función de encriptación, en función de seguridad, en función de logins, a función de frameworks. Acá solo estamos instalando las iniciales para levantar el servidor, pero vamos a trabajar muchas más que van a ir apareciendo a medida que vamos avanzando en algún módulo. A mí me gusta mucho trabajar por módulos, es decir, a mí no me gusta irme en un proyecto explicando que al inicio tenemos que instalar 1000 dependencias
y todavía no sabemos cómo funcionan. Yo prefiero que vayamos instalando a medida que avancemos y así vamos viendo cómo estas dependencias van trabajando y se van actualizando y vamos como entendiendo bien a través de la práctica por qué lo instalamos. No llegar a instalar mil dependencias, sino más bien ver por qué lo instalamos y una vez ejecutar la parte del proyecto en la que queremos que funcionemos. Y ya tenemos entonces preparadas estas dependencias, podríamos empezar a inicializar nuestro servidor. Continuamos entonces con la construcción de nuestro backend. Entonces, para poder trabajar bien en nuestro backend, vamos a hacer la configuración de nuestro archivo env. Actualmente tenemos un puerto 3000 y tenemos una función database URL para hacer la conexión a Postgres. Hay que identificar algo en Postgres. Nosotros tenemos Postgres, después de poner el URL, Postgres es la base de datos que utilizaríamos. Esta parte de Postgres seguiría siendo también, como por decir el usuario, y esto es lo que cambia. Acá ya sería entonces la contraseña que vamos a utilizar. Y después de esta parte del localhost, acá sería el nombre de la base de datos. Y después de este slash, acá es donde vendría la base de datos. Cuando me refiero a la base de datos, vamos a ingresar a Postgres. Bueno, y algo, esta contraseña es la contraseña por defecto que yo tengo en Postgres en general. Cuando yo hice la configuración inicial de Postgres, es más, acá abro Postgres, él me pide que yo ingrese una contraseña. Cuando yo ingreso esa contraseña y le doy OK, es esa misma contraseña que estoy diligenciando acá. Y en Postgres me ubico en servidores, en Postgres SQL y voy dentro de bases de datos a decir cuál es en la que voy a trabajar, que tal cual como la nombre sería como la voy a poner en este archivo env. Algo que les menciono para que tengan en cuenta. Yo voy a poner, o esta contraseña que tengo acá es una contraseña que no coincide con la que realmente tengo en Postgres. Lo que sí voy a dejar es el nombre de la base de datos tal cual. La vamos a crear de una vez. Nos ubicamos en bases de datos, hacemos clic derecho y nos da la opción Create o Crear. Y le damos una base de datos. Acá vamos a decir que se llama el e-commerce. Y lo voy a poner CCL e-commerce, creando código LATAM e-commerce. Este mismo nombre que estoy poniendo acá me va a crear mis bases de datos y aparte de crearme mis bases de datos, ahí ya la creo. Acá ya tenemos nuestra base de datos y dentro de schemas es que vamos a crear y ver todas las consultas que agreguemos. Y ese nombre que copié es el que vamos a traer acá y acá la base de datos ya sabe que se va a conectar a Postgres, al usuario que yo tengo, a la contraseña que yo tengo en este localhost y esta es la base de datos dentro de toda esta estructura. En este momento, como estamos trabajando un archivo env, lo estoy haciendo como ejemplo, pero en la edición del video yo cambiaré las contraseñas para que funcione de verdad al momento de que ejecutemos una conexión. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta, muchachos? La seguridad. Por eso les estoy creando o diciendo que estoy usando datos ficticios, porque ante todo, esta es la función principal de este archivo env, que nosotros no expongamos dentro del código información sensitiva, información delicada. Y de ahí entonces ya nos iríamos a nuestro servidor a empezar a trabajar la configuración. Ya que hicimos la configuración de nuestro archivo env, lo primero que tenemos que hacer es trabajarlo dentro de nuestra importación. Es decir, traerlo dentro de nuestro archivo de server. Recuerden que nosotros nuestro archivo server en este momento lo vamos a usar para cargar las variables de entorno, para activar nuestro puerto de conexión. En algún punto lo vamos a usar para conectar nuestra base de datos y nuestro archivo app.js. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El archivo se llama Dopten o la importación que necesitamos se llama Dopten y esta importación viene desde Dopten. Entonces acá lo que hicimos fue importar desde nuestras dependencias la función Dopten que habíamos instalado previamente y esta lo que nos permite es hacer uso del archivo .env para manejar de manera segura nuestras credenciales. Acá entonces lo que haríamos es hacer la ejecución de esas variables de entorno. Entonces llamamos a Dopten y le decimos que con la función config
ejecute las variables de entorno. Entonces, acá ya estamos haciendo la ejecución de las variables de entorno. Acá ya nos están cargando dentro del proyecto, pero así nos estén cargando, nosotros tenemos que llamarlas dentro del archivo que queramos trabajarlas. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Vamos a crear una variable que se va a llamar port o puerto. Entonces, usamos la palabra cons reservada para variables y vamos a crear un puerto, o esa variable se va a llamar puerto. Y acá es donde nosotros decimos que la vamos a traer del archivo em. Usamos la palabra process.em. Entonces él ya identifica que está trayendo de .em, y recuerden que allá yo le di el nombre port y miren que él identifica ahí en el color azul que sí es un puerto que estoy trayendo. Entonces vamos a decir que acá creamos una variable llamada port y esto me va a traer el puerto que yo puse acá en las variables de entorno, que es el puerto 3000. Es decir, yo el puerto no lo estoy revelando dentro de mi aplicación, como he visto que lo revelan mucho en algunos otros em, tutoriales, que llegan y dicen que el puerto, llaman la variable entorno y dicen que el puerto es igual a 3000. Entonces no se me hace mucho sentido yo proteger un puerto para decir que es equivalente al mismo puerto que estoy trayendo. Lo hacemos así de una vez. Y ya entonces con el puerto creado lo que tendríamos que hacer es una ejecución de la aplicación para crearlo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros la aplicación no la tenemos creada dentro de nuestro servidor. Como esto es un e-commerce, este e-commerce va a crecer de manera modular. ¿Cómo así que de manera modular? En muchos servidores, en muchos tutoriales que vemos por ahí, nosotros nos acostumbran mucho a que acá de una vez hacemos en este archivo, el archivo app, y que entonces este cumple función de activarme las variables de entorno y conectarme a los puertos, pero entonces de una vez traigo los middlewares. Y no, en este archivo no lo vamos a manejar así en este proyecto. ¿Por qué? Porque este proyecto tiende a crecer bastante. Entonces, de una vez vamos a modularizar. ¿Qué es modularizar? Trabajar por carpetas. Entonces, la carpeta principal de nosotros en el backend es esta. Y dentro de la raíz tenemos el servidor, pero vamos a crear una subcarpeta que en Express se conoce como SRC o Resource o recursos. Y dentro de esa carpeta se van a manejar otras carpetas. Vamos a trabajar entonces un archivo renderizador que va a ser el archivo add.js. Pero también dentro de esta vamos a trabajar las subcarpetas de una vez. Voy a crear dos que todavía no las voy a ejecutar ya en este momento, pero sí en unos minuticos adelante. Vamos a crear la subcarpeta de configuración y vamos a crear una subcarpeta más que sería la de rutas. Ojo, miren que ahí yo le di crear carpeta y él me la escaló dentro de configuración. Entonces me voy a parar en la SRC para que me quede al mismo nivel de configuración. Esta la vamos a llamar routes o rutas, como ustedes quieran llamarla. Y de una vez puedo aprovechar y crear la carpeta de módulos. Entonces, la primera que vamos a trabajar acá sería nuestro archivo .js. En este archivo .js que vamos a trabajar, parte de las conexiones de la aplicación. Vamos a trabajar sobre todo la conexión con las rutas y vamos a trabajar la conexión con nuestro frontend. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este archivo app, que este es en el que vamos a agrupar la mayoría de funciones auxiliares de la aplicación, vamos a hacer una importación de Express. Y cuando le pedimos que importe Express, le vamos a decir desde dónde. Y le decimos que está viniendo desde nuestras dependencias y se llama Express. Entonces, básicamente lo que uno hace es decir, quiero usar una función que se llama Express y usted tiene instalado algo que se llama Express, de ahí va a venir. Lo otro, recuerden que nosotros instalamos Chords y recuerden para qué es Chords. Chords nosotros lo utilizamos para que se pueda manejar de manera segura y cumpliendo protocolos la comunicación a través de protocolos HTTP entre lo que es nuestro frontend y backend. Por eso no había querido borrar estas URLs y me las traigo de una vez por acá, pero ya sí las borro. No había querido borrarlas para recordarles eso cuando estamos trabajando acá. Entonces, recuerden que en desarrollo Byte generalmente nos da este servidor, o si tenemos ocupado nos da el 4, nos da el 5, dependiendo de cuántos servidores activos tengamos. Y backend nos da el localhost más el puerto que yo le quiera poner, 300, 500, pues dependiendo del proyecto. Y básicamente tengo dos servidores en URLs que se tienen que comunicar. No es posible comunicar esto si yo no tengo instalado CORS dentro de mi backend para que se puedan hablar ambas URLs. Por eso les quería explicar esto. Entonces ya tenemos
a nuestra aplicación importada desde Express, ahora tenemos que activarla. Vamos a activarla generando una variable que se llame, en este caso lo vamos a poner app, no es una obligación. Lo que sí es una obligación es que esta app me ejecute Express. Acá es donde ya le estoy dando vida a la aplicación. Mi aplicación se llama app y es de Express. Entonces tengan en cuenta algo, no es obligatorio usar app. Pueden usar server, pueden usar backend, pero sí es como más común que sea o backend o app o server esta palabra, más que todo para uno entender dentro de un proyecto que varias personas estemos trabajando más o menos qué es lo que quieren hacer. Acá estamos creando el servidor, la aplicación del servidor. Y ya entonces tendríamos que hacer una configuración sencilla. Puede ser la activación de CORS para que en algún punto cuando empecemos a trabajar frontend podamos hacer la conexión de estas URLs y le vamos a decir a nuestra aplicación, es decir, a este app, a este mismo app, si tuviéramos la palabra server, acá no empezaríamos con app, sino con server, y le decimos que ejecute el método use. Al ejecutar el método use, estamos diciendo que él busque dentro de Express la función de CORS y que lo ejecute. Eso es lo que estamos diciendo en este código. Estamos activando el uso de CORS usando la variable que creamos y diciéndole a esa variable que es el método use para buscar dentro de toda la librería de Express que tiene ya reservado para CORS. Básicamente lo que estamos haciendo es acá habilitar esto que importamos acá. Algo que también es muy común en la aplicación y lo necesitamos para mandar información desde nuestro frontend para interpretarla en formato JSON es trabajar con la parte express de JSON. Entonces también lo llamamos como a use y le vamos a decir a express que ejecute JSON. Para poder que se ejecute dejamos los dos paréntesis limpios. Esto ya entonces nos va a permitir leer JSON dentro de nuestra aplicación y esto nos va a permitir tener solicitudes, peticiones, respuestas desde nuestro frontend. Hasta acá, lo único que nos quedaría faltando es realizar la exportación de esta aplicación para que se pueda trabajar dentro de otro archivo. Entonces lo que hacemos acá es usar la función export default y le decimos que vamos a exportar la aplicación. Entonces, cuando yo uso un export default, lo que estoy diciendo es este archivo que se llama app, usted puede usarlo donde quiera que lo importe. Y ya que lo configuramos, entonces de una vez vamos a ir a ejecutarlo dentro de nuestro servidor para que nuestro servidor ya quede más completo. Entonces realizamos la importación de app, que es como se llama nuestro archivo, y miren que de manera automática ya me identificó la ruta. Me dijo, viene como el archivo app. Y si ustedes quieren corroborar que es real, simplemente le ponen este slash y miren que él me muestra todas las carpetas. Recuerden que trabajando en Express siempre los archivos deben terminar con la extensión, o sea, .js, para poder que no nos arroje error y se ejecute. Y ya entonces vamos a realizar la ejecución de esa aplicación app dentro de este archivo para que me lea el puerto. Entonces llamamos app y le pedimos que escuche. Es decir, que esté atenta a si estamos usando el puerto, así el puerto se activó. ¿Y qué va a escuchar? Va a escuchar al puerto. Entonces, esto va a ejecutar una función. Y esa función va a decir lo siguiente. Se va a ejecutar de la siguiente manera. Va a hacer un console log. Y ese console log es básicamente para imprimir un mensaje. Usamos los backticks ya que estamos concatenando. Recuerden que estos se usan con al 96 y la concatenación es para traer un mensaje que diga servidor corriendo y le decimos en y acá ponemos http dos puntos. Vamos a poner el localhost. Hay que aclarar que en este momento en desarrollo estamos haciendo esto. Pusimos los backticks porque acá es donde vamos a concatenar. Vamos a traer el puerto, pero ya a nivel de producción haríamos una configuración diferente. Por el momento, para ejecutar este servidor nos sirve esto. Entonces, acá ya tenemos a nuestro servidor haciendo que la aplicación escuche el puerto. Es decir, acá ya estamos activando. Acá activamos nuestra aplicación y acá le estamos pidiendo a nuestro servidor que ejecute esa aplicación y que me valide el puerto. Entonces, teniendo ya listas estas dos configuraciones de archivo, vamos a trabajar sobre la configuración de la base de datos y sobre las rutas antes de realizar pruebas.
Nos vamos entonces a trabajar sobre configuración. Le vamos a dar nuevo archivo y yo lo voy a llamar db de base de datos. Y recuerden que la extensión es JS. Entonces, vamos a importar la librería oficial de Postgres. Esto lo hacemos usando la palabra import. La librería que vamos a usar en este momento se llama pkg y vamos a decir que viene desde Postgres. Pero recuerden que nosotros ya tenemos Postgres instalado dentro de nuestras dependencias. Entonces, pkg es la librería y pg es como se llama Postgres dentro de la configuración de dependencias para Node. En este también vamos a importar Docten porque vamos a hacer uso de la variable entorno que hicimos para nuestra base de datos. Le decimos desde dónde lo estamos importando y decimos que viene desde Docten. Acá entonces ya tenemos importar librería de Postgres, importada función.env para poder trabajar con seguridad la ejecución de la contraseña de usuarios de Postgres dentro de este proyecto. Entonces, vamos a pedirle que ejecute Docten con config. Y acá vamos a hacer algo. Vamos a trabajar con un gestor de conexiones de Postgres que se llama Pool. Básicamente, Pool lo que hace es buscar dentro del paquete pkg y toma una clase que se llama Pool y eso nos sirve para crear las conexiones de manera abierta. Ya vamos a explicar. Vamos a generar una constante o variable y vamos a desestructurar, es decir, vamos a buscar la clase Pool dentro de esa librería pkg. Entonces eso fue lo que hicimos acá. Hicimos una estructuración de pool dentro de pkg. Entonces, si bien acá estamos trayendo toda la librería, acá estamos trayendo únicamente la clase que necesitamos para este tipo de proyectos, como queremos manejar la base de datos. Ahora lo que sigue es crear una conexión que nos deje mantener como abierta esa línea de conexión, esa espera dentro de Postgres entre Visual Studio Code y pgadmin. Entonces, vamos a hacer un export de esa constante que creamos que se llama pool. O acá está en minúscula porque acá la estamos usando como variable. Y vamos a decir que new pool es el que crea la conexión. Entonces usamos new pool. Y vamos a decirle qué es lo que vamos a ejecutar. Entonces lo que vamos a ejecutar sería hacer el uso de datos a través del método connection_string y los datos que vamos a usar serían los que traemos desde el archivo .env. Y estos, recuerden que en el archivo env nosotros los llamamos database URL. Pues ahí ya estamos llamando lo que les mostré ahorita que decía algo como database URL igual y decía Postgres y decía usuario, contraseña, decía localhost, más o menos así. Eso es lo que estamos trayendo con ese connection string. Y con esta función, lo que estamos pidiendo es que de una vez quede abierta la consulta y que quede como en espera de recibir las peticiones que vamos a mandar sobre la base de datos. Es decir, no estamos habilitando la base de datos cada que hay una consulta, sino que la tenemos abierta de manera segura para ejecutar cuantas peticiones queramos. Algo que decía claro, en este momento la dejo abierta en entorno de desarrollo de esta manera, pero en el momento en que vayamos a realizar un despliegue a producción, sí realizaría una corrección donde limite usuarios, donde genere desconexiones por no uso de cierto tiempo de usuarios, pues la puliría un poco más. Pero acá para realizar este ejercicio de conexión la quiero manejar de esta manera. Vamos a tener también una función opcional para manejar la conexión al arrancar, pues como para tener un manejo de errores en la conexión. Entonces, para yo tener un manejo de errores en la conexión, voy a crear una variable y esa variable, y esa variable la voy a exportar de una vez en este manejo de errores hacia nuestro servidor. Entonces, vamos a crear una constante que se va a llamar connectDB, es decir, conectado a nuestra base de datos. Y vamos a ejecutar un método asíncrono y en ese método asíncrono vamos a ejecutar la siguiente función.
vamos a pedir que se maneje un manejo de errores. Entonces vamos a usar un try. Y recuerden que el try nos va a pedir una primera validación. Ese catch que nos pide al final es porque ustedes saben que un try debe tener un error o una captura de error, que es el catch, y no nos va a desaparecer hasta que terminemos de ejecutarlo. Entonces, vamos a hacer una wait para que la base de datos espere mientras consultamos y vamos a ejecutar el pull. Y cuando usamos el query, cuando hacemos un pull query, lo que queremos es ejecutar SQL. Acá lo que estamos haciendo es una ejecución de SQL. Y con el método selectNode hacemos una prueba de conexión, como que nos está diciendo que en este momento sí, o cuál es el momento y la hora en que estamos haciendo la ejecución de esa prueba. Y que nos entregue el ahora mismo. Entonces ahí estamos haciendo un query o una consulta con la cual le estamos pidiendo que si está conectada nos envíe los datos de la conexión. A esto le vamos a hacer un console.log y ese console.log le vamos a enviar un mensaje. El mensaje va a ser conexión DVD exitosa. Ahora vamos a manejar el cat, es decir, vamos a capturar el error y vamos a darle manejo a ese error. Entonces, vamos a decir que si pasa lo contrario, vamos a capturar el error y ejecutarlo de la siguiente manera. Entonces, nos va a realizar una impresión con console.log y lo que va a imprimir es un mensaje que diga error de conexión a la BD. Y vamos a darle un manejo de errores. Pero le vamos a pedir que nos apague el proceso si falla, pues que nos haga una desconexión. Cuando uno ve un error de conexión en una base de datos, es mejor apagarla. No solo arrojar un error en que falló la conexión, sino de una vez desconectar. Muy recomendable para evitar ataques, es sobre todo seguridad. Y por último, lo que podemos hacer, o que debemos hacer, es hacer un export default. Y ese export default ejecuta el método conectar base de datos. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestra base de datos conectada. En resumen, tenemos prueba de servidor, importación del servidor corriendo con variables de entorno. Tenemos activación de la app. A esta app nos falta configurarle las rutas y esta base de datos la estamos importando, pero de una vez tendríamos que traerla a nuestro servidor y ejecutar ese connectdb. Entonces, vamos a importar, ya hicimos un export default con connectdb y acá vamos a hacer un import connectdb y me dice que viene desde configuración y por acá entre el puerto y el app listen podemos ejecutar la aplicación. Acá con esta ejecución que estamos haciendo ya tenemos o ya deberíamos tener una base de datos activa. No es sino correr el script de nuestro backend, el npm run dev, para que se pueda ejecutar. Lo único que tenemos que hacer para antes de ejecutarla sería hacer la configuración de nuestras rutas para que hagamos la prueba completa. Entonces vamos a crear nuestro archivo testroutes. Testroutes en etapa de desarrollo es más un archivo de pruebas. Pues sí, nos permite conexión, pero a medida que vayamos creciendo vamos a ir desplazándolo porque generalmente manejaríamos un archivo de rutas según el módulo que estemos trabajando. Ruta de login, ruta de autenticación, ruta de registro. Entonces, el testroutes.js va a tener lo siguiente. Primero vamos a importar router. ¿Qué es router? Router es como, por decir un mini servidor, una mini aplicación que nosotros usamos para poder trabajar con rutas. Cuando hablamos de rutas, estamos hablando en backend de URLs de navegación. Entonces, estamos trabajando una función que se llama routes dentro de nuestra librería de Express y lo que nos va a permitir es usar rutas, organizar endpoints, trabajar tipo web, trabajar de manera muy separada, porque una aplicación es dinámica, no es plana como una página web, es demasiada navegación. Acá también vamos a trabajar con pool, es decir, necesitamos que acá esté importada nuestra base de datos. Y vamos a ejecutar una variable que se llame router. Ojo, acá la estamos trayendo en minúscula la R. Y esa variable nos va a ejecutar router, pero con mayúscula.
Es decir, nos va a activar dentro de la aplicación las rutas. Acá ya estamos habilitando las rutas. Luego tendríamos que hacer un export default de este router para poder usarla dentro de la aplicación que queramos tener rutas. Entonces vamos a usar esa variable que creamos, esa variable router, y le vamos a usar el método get para crear una ruta. Vamos a crear una ruta de pruebas. Esa ruta de pruebas la vamos a llamar testdb. Es para testear una conexión a base de datos cuando queramos hacer desde algún tipo de aplicación externa. Puede ser un Postgre, un Postman, un Swagger, dependiendo con qué estemos trabajando. Y vamos a trabajar de manera asíncrona la ejecución de este. Para que pueda hacer ruta me falta esto. Exacto. Entonces, vamos a trabajar esto de manera asíncrona y le vamos a pedir que maneje el request y el response. Que maneje el request y el response ejecutando la siguiente función. Entonces ahí en esa configuración inicial lo que hicimos fue pedir que se maneje un método HTTP tipo GET. Y ahora vamos a pedirle que nos ejecute un error. Entonces, lo primero es que vamos a ejecutar un try. Y a ese try le vamos a pedir la siguiente validación. La validación que vamos a hacer es crear una constante que se llame resultado. Y a esa constante le vamos a pedir que se ejecute esperando y que nos ejecute una conexión a SQL. Es decir, ahí lo que estamos es habilitando una ruta de la conexión de la base de datos. Y la vamos a ejecutar con el mismo método selectNode. Y ahora vamos a ejecutar entonces la respuesta a este try. Y entonces esperaríamos que la respuesta venga en formato JSON y esperaríamos algo como lo siguiente. Que nos dé un status y que ese status tenga el mensaje OK. Y que nos dé un tiempo de respuesta. Entonces el tiempo sería igual al resultado por cantidad de filas. Y vamos a empezar desde cero. Eso es más con el tiempo de conexión, pero ese tiempo de conexión es corto. Y para manejar ese error, vamos a trabajar con un cache. Entonces el cache que manejaríamos para el error de esa conexión sería el siguiente. Vamos a dar una respuesta con status y el status sería 500. Ya ese 500 es pura nomenclatura HTTP, puras convenciones. Y esa respuesta de esa convención HTTP nos va a decir status. Y el status nos va a dar un error. Un mensaje, es un mensaje de error. Y el error va a imprimir el mensaje de error. Y acá nos quedaría faltando realizar la exportación de router. Entonces usamos la función export default router. Y explicamos un poquito qué hicimos. Ojo, esto ya es un manejo adecuado de una conexión. Estamos diciendo que la ruta en la cual vamos a chequear la conexión a base de datos nos dé dos mensajes. Si todo salió bien, nos dé un mensaje OK. Si no salió bien, nos dé un error 500. Y ojo, el error 500 puede ser muchas cosas. Es genérico HTTP para una conexión de base de datos. Y no nos revela más información de la necesaria y nos permite saber que algo pasó mal o algo estuvo actuando mal dentro de nuestro sistema más relacionado hacia la base de datos y eso nos permite ubicarnos sin comprometer datos. ¿Por qué? Un mal error sería algo como fallo en la contraseña de la base de datos, error en el usuario de la base de datos. Pues ya con eso, si a mí me están haciendo algún tipo de ataque, podrían saber que si usaron una contraseña
y un usuario y están diciendo que el error es en el usuario, ya saben que esa contraseña está activa dentro de mi servidor y que solo es hallar el usuario adecuado, o pasaría por lo contrario. Tengo ya un usuario y a través del uso de diferentes contraseñas con un diccionario podría llegar a encontrar cuál es la que corresponde. Entonces, por eso se da este manejo adecuado de errores. Acá ya entonces lo que nos quedaría faltando es traer este test routes dentro de nuestro archivo app.js. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a importar el archivo test routes. Entonces, import test routes from routes, test routes.js. Y ahora vamos a ejecutar esa ruta. Entonces, vamos a poner por acá un guioncito de rutas y vamos a decir que app quiere usar, app es el archivo en el que estamos, quiere usar, vamos a darle API como la entrada inicial, como el llamado inicial de nuestra aplicación, y que dentro de este vamos a probar test routes. Entonces acá ya tenemos nuestra configuración inicial de servidor. Tenemos un servidor que nos permite realizar una conexión a un puerto, a una base de datos. Tenemos entonces nuestro app que nos permite realizar el uso de cores, importar rutas de conexión y leer formato Express. Tenemos una conexión a nuestra base de datos que nos permite realizar una conexión normal más un manejo. Y tenemos una ruta que nos permite manejar prudentemente esa conexión de nuestra ADD. Ya lo único que nos quedaría por hacer es ubicarnos dentro de nuestra carpeta backend en la terminal y ejecutar el comando rondeo. Y esperemos a ver qué nos arroja. Ahí está intentando realizar la conexión. Me dice que trajo la inyección de las claves secretas desde EMP y me arroja dos mensajes. Uno, servidor corriendo en el host, que es el mensaje que tenemos acá. Y el otro, conexión exitosa de base de datos, que es este mensaje que tenemos acá. Voy a cambiar mi contraseña de la base de datos. Esa parte la voy a editar y cuando la almacene, vamos a ver acá actualizando esto que nos arroja. Esa parte la voy a editar para que no puedan ver obvio mi conexión, pero básicamente lo que voy a hacer es entrar acá al punto emp y voy a modificar mi contraseña. Entonces nos vemos ahorita en la edición de esta parte para ver qué error nos va a arrojar acá, que debería ser parecido a este. Entonces ya realicé la conexión a mi base de datos y voy a hacer una actualización, me refiero a la contraseña, la almaceno y acá debería estarme arrojando esto, miren. Error en conexión a la ADD, autenticación, password, fallo para el usuario.